Bienvenidos a este acto poético, lúdico poético, de manera también algo de música y diapositivas, imagen. El que esto esté sucediendo, el que suceda hoy precisamente, viene de muy atrás. Yo conozco a Alfonso, recién llegado a esta tierra, hace, creo que fue en el 2015, si no me equivoco, porque luego se fue a Bolivia. Me dejó solo aquí y se fue a Bolivia. Y desde que lo conocí, no sé qué pasa, a veces las personas tenemos una cierta empatía casi visual antes de estrecharnos las manos, de abrazarnos y estas cosas, ¿no? Eso es lo que yo después, ¿no? Y desde entonces, no sé si también por ese nacimiento y vida entre Málaga y Córdoba, de Aguilar, de Baena, Olivos, tierra de olivos, tierra de hombres y mujeres que han sentido el dolor en sus carnes y en sus vidas. Todo eso que hace al poeta, posiblemente, aunque algunos crean que lo hacen otras cosas, como ahora iré mencionando un poco. Creo que eso fue lo que hizo que nosotros, desde aquel momento, no solamente iniciáramos una amistad que sigue manteniéndose, sino también que nos hiciéramos contertulianos el uno del otro de literatura, porque yo lo que quería era hablar de literatura. Y quien tuvo la culpa, también hay que decirlo, de que eso sucediera así, hace exactamente 2 años casi, fue Perfecto, que me invitó a una tertulia que ellos llevan y a la que yo, por supuesto, asistí encantado de la vida. Lo que ocurre es que, claro, por cuestiones quizás también de tiempo y tal, pues me he estado más unido a Alfonso. Desde entonces nos hemos transmitido todo lo que de alguna manera sabíamos el uno del otro. Nos hemos pasado poemas, yo he pasado libros míos escritos, él me ha pasado mis poemas sobre su poema, yo escribía otro poema, que ahora estoy recordando cómo es ese magnífico que él tiene sobre el sur, y yo también le respondo un poco a ese poema del sur. Y desde entonces, como digo, sucedió esta gran maravilla que es unir amistad y literatura, porque siempre da una cosa a los que piensen que la literatura o la poesía les va a dar dinero, que se olvide, como mucho, y es mucho, para mí sí es mucho, la poesía o la literatura, lo que más da, a mí por lo menos, lo que más me ha dado es amistades. Grandes amistades, no solamente aquí, sino a lo largo de toda la geografía española. Por tanto, ese es un nacimiento importante. Y dicho eso, pues tengo también que decir que estoy muy satisfecho de estar en este salón, porque yo soy siempre un poco crítico, me van a permitir que yo también lo sea. Antaño, hablo ya de hace muchísimos años, cuando recién llegaba yo a Almería, este salón ha sido testigo de muchísimos actos culturales. No solamente tiene que ser el salón de reuniones del gobierno, de la Junta de Andalucía, que nos representa a todos nosotros los que estamos aquí, lógicamente, sino también tiene que ser el lugar donde podamos los almerienses hablar de poesía, hablar de literatura, hablar de historia, hablar de lo que nos parezca que puede ser, que puede enriquecernos desde el punto de vista cultural. Y por eso yo estoy contento, porque hace muchísimos años yo presentaba aquí cuadernos de Cairemo, cuando nadie sabía prácticamente qué era Cairemo, y aquí se han presentado muchos libros, a mí me han incluso poetas italianos, estoy hablando de Emilio Coco, están aquí 3 o 4, no están muchos, pero por eso porque la poesía lo que da mucha amistad, ¿no? Pero sí es verdad que yo invitaría a la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, ahora el nombre que se lo haga pasar a nuestra amiga Gracia, que restituya el valor también de la cultura a este magnífico salón tan artístico además, ¿no? Por lo tanto, que vuelvan aquí esas tardes poéticas, esas tardes literarias, que yo creo que todo el mundo, pues, además de estar en un sitio maravilloso, agradecería. Por lo tanto, doble satisfacción, una por estar entre amigos, por estar presentando el libro, este buen libro de Alfonso, y por estar en este salón. Voy a argumentar un poco mi intervención
comentario poético en tres pilares fundamentales. Uno que es un poco con el que se enfrenta, donde los poetas o los escritores son todos iguales. Es raro eso, que todos los poetas sean iguales, pero hay solamente un acto previo a todo que es donde los poetas son todos iguales, que es frente al papel en blanco o a la pantalla del ordenador. Ahí somos todos iguales. Otra cosa es lo que deviene de ahí, ¿no? Lo que viene de ahí ya es otra historia. Pero ahí somos todos iguales. Y por eso yo digo que de la nada nace, del fulgor del blanco de la hoja, abisal la palabra se despeña en los orígenes hasta dibujar sobre la hoja los signos del aire o los sonidos de la piedra, quieta en su quietud de siglos. En el algo papel, en su candor, la letra va inundando la hoja hasta subvertirla. Y esto es importante. Lo decía Edmond Javés, es un escritor nacido en el Cairo, pero que toda su vida se dedicó a escribir en lengua francesa, y uno de los más importantes. Y decía Javés, muy querido también, muy citado por José Ángel Valente: subversiva es la hoja donde la palabra cree asentarse, y subversiva es la palabra donde la hoja se abre a su blancura. Estas diríamos que son algunas de las señas primeras de identidad, los mimbres de esta poética que presentamos hoy, tan alejadas de modas y mercados. Original y mistérica al mismo tiempo, poesía luminosa que bebe de la más grande tradición lírica española para transformarse, trascendida ya, en voz única y polifónica, honda, astral, hasta crear un verdadero, mágico y particular universo poético. La poesía actual, desgraciadamente, bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, es muy plana, apenas sin nada, porque lo único que hace es reunir palabras en torno a un tema, pero eso no es poesía, eso es técnica, y eso es, en todo caso, podrá dar un buen poeta en la medida que es correcto, pero no es el gran poeta, ni será la gran poesía, ni será la gran literatura, que es a lo que todo poeta o todo escritor tiende a encontrar algún día, otra cosa es que lo encuentre. En este libro, por tanto, yo creo que vamos a hallar al poeta en esencia, a una luz que alumbra la palabra en un vuelo hacia la infinitud de lo finito y que conquista el espacio y el tiempo con su voz abarcadora y precisa, abrasadoramente humana. El poemario conforma un corpus en sí mismo, una manera de pensar el mundo, de vivirlo y sentirlo en toda su plenitud. Aquí no hay fingimiento, solo verdad. Esa verdad que el poeta modela con la silla del tiempo entre sus manos, en la soledad de los días y un continuo abismarse en un mar pleno de silencio y de vida. Por tanto, es el poeta hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Decía el novelista y fatídicamente desaparecido Juan Manuel González, y crítico literario también, lo siguiente: el verdadero poeta escribe al dictado de su ser interior, siguiendo la voz de una dimensión que intuye siempre y que en muy pocos instantes conoce a través del misterio acunado fuera de la lógica y la razón poética. Y así es. Alfonso Berlanga interioriza, es lo que le distingue de otros poetas, que interiorizan, que ahonda en la oscuridad de la luz, que escarba la tierra hasta encontrar la raíz del ser de las cosas, de lo humanamente misterioso o desconocido. Viaja al espacio sideral y esculpe el lenguaje con tanto esmero y natural afán que el lector verá fluir un discurso poético tan extraordinariamente rico como deslumbrador. Es de la nada de donde nace el poeta, y hacia donde va el poeta siempre se abisma en la nada para conocer el todo. Y es ese segundo pilar donde él va a entrar, que es el segundo pilar, es la oquedad paceña,
que así era el primer título. La piedad paseña es nada, ese vacío, esa nada todo. Y desde esa piedad paseña, que la ilumina los actos del poeta, es la ciudad de la paz, pero es una ciudad de la paz que se convierte en el sujeto poético, es la voz poética que la transmite, es la realidad trascendida al poeta que la dicta hacia el poeta y la interioriza al poeta. De tal manera que, consciente o no, Berlanga inicia su andadura, camina hacia un lugar recóndito y lejano, inexplorado aún pero sentido, imaginado, motivo por el que toma suyas las palabras de ese otro gran poeta, Cavafis, cuando dice: iré a otra tierra, hacia otro mar, y una ciudad mejor, con certeza hallaré. En su maleta, el poeta lleva a buen recaudo el legado de la más grande tradición poética española y la certeza de que la riqueza lingüística de una lengua o habla común hará posible todo lo demás. Y el que lo sabe, porque es catedrático de lengua y literatura y ha enseñado a muchos chavales lengua y literatura. Y así lo ha aportado a la lengua y literatura comentarios de textos, sobre todo de la generación del 27, textos que todavía están por ahí, ustedes los pueden comprar para sus hijos si lo tienen en bachiller, que casi seguro que les servirá mucho de los de ahora. Y por eso el poeta está ahí, y es en esas calles, en ese colorido, en esa amalgama de sensaciones, de sentidos, de experiencia vital, lo que hará que funda en él la gran poesía. Él viene, o él va, mejor dicho, en este caso, de un sur bañado por el Mediterráneo, al lejano sur del altiplano americano, de las cordilleras y las llanuras amazónicas. Hasta la altura de lo inaccesible, la palabra asciende lumínica para descender luego a la realidad imaginada de lo material y cercano, capaz de hacer aflorar en el poeta la voz de todos los silencios vividos. Alfonso Berlanga nos muestra una ciudad de la paz única y diversa a la vez, detenida en el tiempo de su propia existencia, de su vital cotidianidad, en la cual sus gentes y paisaje se entremezclan en una suerte de alquimia tan original como extravagante. La fuerza de este libro se halla no solo en los variados recursos literarios empleados, que los hay, uso del decasílabo, del alejandrino, con una claridad tremenda, sino en la sensibilidad misma del estilo, en el uso del lenguaje tan rico como variado, el estilo, algo que parece que nos suena a chino, con que veamos un poeta ahora en palabras, como decía antes, ya hay estilo, ¿no? El estilo es otra cosa. Tiene que haber ritmo, tiene que haber cadencia, tiene que haber sonoridad, música. Esa es la poesía. Como también del léxico propio del habla boliviana, que aporta así singularidad y una extraordinaria riqueza a la lengua de Cervantes y al texto poético en sí mismo. Viviremos la paz como la ha vivido el poeta, pues en ella está su alma entera, la luz de la palabra solidaria y humanamente plena. Seremos también parte de la familia boliviana que él describe en la segunda parte, en su conjunto, de los lugares en la primera y de las tradiciones y costumbres en la tercera, que el pueblo no ha querido dejar en el olvido. Todo ello con la brillantez propia de un poeta cuya experiencia vital siempre estuvo impregnada por la literatura, por la palabra poética. Creo no equivocarme si afirmo que de todos los poemas incluidos en este libro, incluso de todos los versos que conforman cada poema, uno solo resume el conjunto, o si se prefiere, uno solo es la clave de este libro que tienen ustedes en sus manos, y si no, por lo tendrán dentro de un momentito, y que como una letanía inacabable se repite una y otra vez hasta ser como la sangre que corre por las venas, o como las aguas cristalinas de un río que caen en torrencial cascada y solo el aire escucha su nombre. Son Aymara, son Aymara, depende de cómo se diga, a veces son Aymara, son Aymara. Dentro del texto, dentro del poemario está como acento para darle más fuerza, tal vez. Así lo quiso el poeta.
es una letanía que se repite, es la clave, es el pueblo, es la raíz de las raíces, los orígenes, a donde siempre vuelve el poeta. El resto está en descubrir los secretos, aprender con más intercalada de lo escrito, interiorizado y repetir incansablemente el eco de esa voz como un temblor capaz de estallarnos en los ojos y oídos como única verdad. La verdad poética de Alfonso Berlanga. Sombra y Mara, pues, nos invita a recorrer el camino de esa esencialidad poética sin máscara ni disfraz alguno, encarando la realidad para transformarla y trascendirla ya en la palabra justa y necesaria, hasta alcanzar la más alta cima del sueño, en el silencio ensordecedor de Tiahuanacu, un lugar tan sagrado como fieramente humano. Y esa es la tercera pilar de esta poesía, lo humano, la emoción humana que se ha perdido en la poesía. No hay emoción, y si no hay emoción no puede haber poesía. La emoción tiene que estar, el conocimiento también, pero la emoción es imprescindible. Si no sería como un alma sin alma, no sería nada. Este poemario es, pues, el resultado de una experiencia vital que nos concita a su lectura por cuanto tiene de revelación mistérica y de sabiduría. Estoy convencido que no quedarán indiferentes, amigos todos, y por eso les animo a adentrarse en esta abarcadora oquedad paceña. Sientan cada verso como una sacudida electrizante y déjense guiar por el fulgor de la palabra poética, nacida a borbotones, nutricia y polifónica de su autor, Alfonso Berlanga. Él dice, en la manera de agradecimiento, que empezó a escribir y los versos le salían enfebrecidamente, ahogados, dispersos, encendidos. Ese es el origen, al primer estudiantes, al nacer. Y como estamos hablando del nacer, yo les voy a cerrar mi intervención de donde nace todo lo que viene después, que es en los primeros 5 versos de La Paz, que dicen así: esta oquedad paceña que ilumina mis actos, que me atrapa en su tiempo, en su luz, en su legado, en su ilimañe herido de montes a cuchillo, talados por torrentes de lluvias de otras eras y prodigios de espumas que deambulan al mar, tal vez a este mar. Muchas gracias.